Bien, el siguiente problema dice lo siguiente. El 546, el columpio gigante de una feria local consiste en un eje vertical con varios brazos horizontales unidos a su extremo superior. Pues aquí, cada brazo sostiene un asiento suspendido de un cable de 5 metros de longitud, sujeto al brazo en un punto a 3 metros del eje central. Okay, aquí, entonces dice, calcule el tiempo de una revolución del columpio si el cable forma un ángulo de 30 grados con la vertical. El tiempo de una revolución es el tiempo de una vuelta, es decir, el período. ¿Okay? ¿Cuál es el período de este columpio gigante? ¿Okay? Y con base en eso, preguntan también, el ángulo depende del peso del pasajero. O podríamos decir de la masa del pasajero. Igual. ¿Okay? Están relacionadas una con la otra. Ok, entonces, veamos. Ok, lo primero que tenemos que hacer, una de las cosas es volver a hacerlo del diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Nosotros vamos a tener, pues, sobre el asiento, de nuevo, siempre lo vamos a representar como si fuera una caja, no hay mucho sentido, pero bueno. Entonces, qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener entonces la tensión, ¿verdad? Que va sobre el cable y vamos a tener el peso de la persona. ¿Ok? Ahora, fíjense en algo, fíjense bien el enunciado y la información que nos está dando. ¿Ok? Ojo, entonces tenemos la tensión, ¿verdad? Y por ende la tensión pues va a tener componentes. Una componente en X y una componente en Y. ¿Ok? Ahora, esto es un movimiento circular. ¿Ok? Vamos a tener fuerzas radiales, fuerzas centrípetas, y pues, ¿cuál de estos elementos va a generar una fuerza centrípeta? ¿O cuál de las fuerzas, pues, va a ser representada con la fuerza centrípeta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora lo que tenemos es, pues, nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo que vamos a tener es las componentes de la tensión y el peso. Entonces, aquí la fuerza radial va a estar determinada por la componente X de la tensión. ¿Ok? Tenemos pues la longitud de la base, ¿verdad? Lo que es el brazo, la longitud del cable y el ángulo que se forma. Entonces, el ángulo que forma, ¿verdad? La persona, voy a ponerlo de nuevo, el ángulo que forma aquí, ¿verdad? Que se forma con, vamos a ver, ¿verdad? Este ángulo que está aquí, ¿verdad? Va a ser el mismo de aquí donde vamos a sacar las componentes, ¿verdad? Este ángulo va a ser exactamente este mismo. ¿Ok? Entonces, pues lo que tenemos es el ángulo, el de 30 grados. Tenemos entonces, no hay más que una en X, vamos a llamarlo pues radiales. ¿Verdad? La sumatoria de las fuerzas radiales. ¿Ok? Las fuerzas radiales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos nada más la componente X que mira hacia adentro, y hacia adentro de cualquier movimiento circular va a ser positivo. ¿Ok? Hacia adentro de cualquier movimiento circular va a ser positivo. Entonces, tenemos esa componente radial, ¿verdad? Más que X es radial. Entonces, pues tenemos la de la tensión del cable. Fíjense que estoy poniendo tensión del cable para no confundir con período, que es una T, mayúscula también, ¿verdad? Entonces, se nos acaba el abecedario y hay que repetir palabras, letras. Entonces, tenemos la tensión del cable a lo largo de eje radial, tiene que ser igual a la masa por la aceleración radial del sistema. Para el eje Y, pues en este caso sí, tenemos la tensión en Y, ¿okay? Menos el peso. ¿Okay? Entonces, esto sería la componente radial de la tensión del cable, ¿verdad? Y entonces aquí sería la sumatoria de las fuerzas radiales. ¿Okay?
Entonces, pues esto es radial. Ok, entonces, bien, nos piden el período, ¿verdad? El período se representa con una T mayúscula también, por eso pongo aquí la diferencia de la tensión en el cable radial, la componente radial. Entonces, por un lado, pues tenemos que la aceleración radial, pues la ubicamos de esta manera. Ahí, 4pi cuadrado por r entre t al cuadrado, entre t del período. ¿Ok? Período al cuadrado. Entonces, de la ecuación 1, ¿verdad? La sustituimos esta en la ecuación 1 y nos queda de esta manera. La tensión radial es de la forma seno, ¿ok? Porque es opuesta al ángulo, de la forma seno. Entonces, nos queda de esa manera y pues, por otro lado, no tenemos la tensión para poder calcular el periodo, ¿verdad? Tenemos el radio ahorita vemos cómo lo calculamos, ¿verdad? Pero sí lo podemos calcular, tenemos el ángulo, etc. ¿Ok? Bueno, pero no tenemos la masa. Extraño. Entonces, tenemos esto que está aquí. De la ecuación 2, despejamos la tensión en el cable. Entonces, sustituimos la tensión en el cable y nos queda de la siguiente manera. El peso, ¿verdad? Esto se convierte en una tangente m por 4pi r sobre t al cuadrado. Pero si ya ven de este lado, el peso es m por g. Entonces, los m de ambos lados se eliminan. Y aquí pues ya nos va dando una idea de por qué no nos dieron la masa de la persona. ¿Ok? Porque en ninguna parte del enunciado estaba la masa de la persona. Entonces, pues bien, llegamos y sustituimos la t, o despejamos, perdón, despejamos la t. Esta t pasa para este lado a multiplicar y el g tangente pasa a dividir. Está aquí la raíz del cuadrado, ¿verdad? Ahora, r, ¿cómo calculamos r? R, si lo vemos en el ejercicio, r es la distancia que tiene que existir entre el eje, ¿verdad? Y donde se encuentra, en este caso, la persona, el asiento. ¿Ok? Esa distancia. Esa distancia son los 3 metros más, vamos a ver una cosa, más si yo llego y hacemos esto aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los 3 metros, que es esta parte que está aquí, estos son los 3 metros. Y después, esto que está aquí, esta distancia, ¿cómo se calcula? Pues es el opuesto de este ángulo, ¿verdad? Entonces, estos 5 metros multiplicado por el seno de este ángulo. Otra manera de verlo es, el seno de este ángulo es esta distancia entre la hipotenusa. Despejamos esta distancia y nos queda la hipotenusa por el seno de 30. Entonces, la suma de estos dos términos nos da, pues, esto que está aquí. O sea, esto que tenemos que es la longitud del brazo más la longitud del cable por el seno del ángulo. Sustituimos todos estos valores que nos da el problema, pues nos da 5,50 metros. Entonces, sustituyendo esos 5,50 metros en la ecuación, ¿verdad? Llegamos a 6,19 segundos. Una vuelta tarda 6,20 segundos. ¿Ok? Y la siguiente pregunta es si depende del peso, si el ángulo depende del peso. Fíjense aquí. ¿Ok? Si llegamos y ya eliminamos las m, pues el ángulo en ningún momento depende del peso. Depende de la aceleración gravitacional, que es una cosa distinta, pero no depende del peso, no depende de la masa. ¿Ok? Ni del peso ni de la masa. Entonces, aquí quedaría el problema 546.